de don Francisco Aldecoa Luzárraga, presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y representante de los eventos nacionales y de la sociedad civil española en el Pleno de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Buenos días. Buenos días. Señor Aldecoa, tiene el uso de la palabra. Pues muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a la comisión mixta, a la mesa, a los portavoces por haberme invitado hoy a estar aquí con ustedes y presentar mi punto de vista en torno a la conferencia. Como saben ustedes, y bien ha dicho la presidenta, soy presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. En calidad de tal, represento a la sociedad civil y a los eventos nacionales en la Conferencia sobre el Futuro de Europa y además soy catedrático de universidad, como algunos de los que están aquí. De tal forma que no me será fácil diferenciar en calidad de qué hablo, salvo en algún momento que diga expresamente alguna declaración. Pero trato de dar una visión lo más cercana posible a cómo veo hoy la marcha de la conferencia, teniendo en cuenta estas tres dimensiones y, sobre todo, haber estado en los 4 plenos que se han celebrado hasta ahora, en no sé cuántas comisiones, 20, 30, y en otras tantas de coordinación, algunas presenciales y otras telemáticas, y sobre todo haber estudiado profundamente la conferencia desde el principio. Y por eso les dejo aquí, para que tengan ustedes los textos que hemos hablado respecto a la conferencia. El primero lo hicimos en el 20, pensando en qué salía. Participamos pues 70, 80 personas, de los cuales 40 éramos catedráticos. Tengo el que hemos hecho un año después, cuando ya se convoca la conferencia y nos fijamos ya en la declaración y el análisis, donde participamos otros 15 o 20, y tenemos otro texto que también estamos muchos de la academia sobre, se llama concretamente el papel internacional de la Unión Europea como consecuencia de propuestas para la COFOE, en donde participamos también unos 40. Y tengo otros 2 textos más y alguno más que se ha quedado por el... otros 2 textos más. Uno, en el homenaje que hicimos a José María Gil Robles, donde hay varios comentarios también a la conferencia, y otro el que hemos hecho recientemente, este es de hace un año y este es de hace unos días, del 28 de febrero, en los que Carlos Bru, que ha sido presidente del Consejo Federal Español durante muchos años, cumplió 95 años, le hicimos un homenaje, escriben aquí pues otros 80, y de los cuales casi la mitad hacen referencia a la conferencia. Les dejo para su secretaría o para lo que ustedes estimen conveniente. Y por último, un libro que hicimos hace un año sobre lo que es el movimiento europeo, la historia del año 49, que como saben ustedes se fundó en París, en la sede del gobierno vasco, hasta nuestros días, en donde analizamos, pues aquí están la imagen de los 10 presidentes que ha habido hasta la fecha, yo creo que de casi todos los partidos políticos, por lo menos de los que han existido hasta ahora, hasta la última etapa. El objetivo de mi conferencia, o de mi intervención, es contestar a las siguientes preguntas. ¿Tiene relevancia la conferencia sobre el futuro de Europa? ¿Está funcionando bien? ¿Se adecúa a las iniciativas de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando hizo el discurso de investidura? ¿Cómo está afectando el nuevo ciclo político que comienza precisamente con las elecciones al Parlamento Europeo de 2019, de mayo de 2019, y a las medidas adoptadas en la lucha contra el COVID, como el plan de recuperación? ¿Cómo está afectando a la COFOE? A pesar de algún análisis bastante crítico que hago yo sobre la composición y el funcionamiento de la conferencia, ¿puede esta dar resultados efectivos que avancen hacia la Unión Federal? Y especialmente, ¿qué importancia puede tener para España? Y concretamente, ¿cuál ha sido, a mi juicio,
el impacto de la agresión rusa frente a Ucrania en el desarrollo y en las conclusiones de la conferencia. No tengo inconveniente de dar una primera respuesta a estas preguntas. La primera creo que tiene una relevancia inmensa, teórica y práctica. Bien entendido que en España no ha tenido repercusión alguna. Los medios han estado de espaldas a la conferencia. En otros países también ha pasado esto, pero no tanto. Yo he tenido más facilidad de que me hayan entrevistado de otros, los franceses, los italianos, que en España, que yo creo que no, a título he podido escribir algunos artículos, pero no me ha entrevistado nadie. ¿Está funcionando bien? No. Bien claro, desde el principio. Hay errores tanto en la composición como en el funcionamiento. Especialmente una sobrevaloración del papel de los ciudadanos elegidos por sorteo y una infrarrepresentación del papel de la sociedad civil. Solo un dato, hay 80 representantes de los ciudadanos, que es un fenómeno nuevo, que yo no me pongo, pero creo que está completamente sobrerepresentado, y 8 de la sociedad civil. Cuando en este foro no hace falta que les diga que la Constitución Europea es fruto de la sociedad civil desde el Congreso de La Haya del 48, en donde participaron también ilustres españoles, en donde nace el proceso de construcción europea, y después en todas las reformas ha estado presente la sociedad civil empujando en el desarrollo y en el darle más contenido a los cambios que se han ido produciendo. En este caso, pues quizá teniendo en cuenta que fue el presidente Macron el que al principio en Versalles, en el 17, ya plantea la necesidad de una consulta ciudadana, después en el 19 hace una consulta ciudadana respecto al tema del cambio climático, y donde bueno, va a tener buenas repercusiones esa conferencia, y en donde van a tener una participación importante los ciudadanos elegidos a sorteo. Sin embargo, posiblemente sea la explicación de que ahora tengan ese peso. Sin embargo, si ustedes tienen oportunidad de leer los 4 informes que han visto, que han elaborado ya a través de los 4 paneles, que son 800 representantes de los ciudadanos, entre los cuales hay solo, bueno, y de los cuales a su vez han elegido 80 para estar en la conferencia, de los cuales solo hay 6 españoles, verán ustedes que el alcance y las sugerencias de los representantes de los ciudadanos, pues no sé cómo decirlo, pero no son los más adecuados. En unos casos plantean asuntos que ya están en marcha o resueltos, y en otros casos pues ignoran la problemática central de los temas pendientes. Salvo algún grupo, el grupo de Ciudadanía y el grupo de Estado de Derecho, en los demás grupos, bueno, esto es cuestión de leerlos. Verán ustedes que tienen, que no son los más adecuados para plantear la reforma que necesita la Unión Europea en la actualidad. Y no es solo una opinión personal, sino verán ustedes que es mayoritaria. Más allá que en la conferencia pues se respeta su participación, todos alaban los aspectos positivos por cortesía, pero claro, una reforma de esta naturaleza no pueden tener el peso máximo los representantes así elegidos. Y algunos de ustedes, los 4 representantes que están aquí, o están, por lo menos veo 3, del Congreso de la Comisión Mixta o del Congreso de los Diputados, en la conferencia me podrán contradecir o aprobar esta reflexión. La conferencia nace con un año de retraso. Estaba previsto, en palabras de la presidenta de la Comisión, se comprometió en su discurso de investidura en el mes de junio, se comprometió a que en el plazo de un año se convocaría una conferencia sobre el futuro de Europa con objeto de mejorar el funcionamiento y, en su caso,
las reformas profundas que necesitaba la Unión Europea. Concretamente, dijo casi textualmente que se trataba de, por primera vez, oír y trabajar juntos los representantes de las instituciones con los representantes de los ciudadanos y la sociedad civil, en pie de igualdad, con principal participación de los jóvenes y abierta a la reforma de los tratados. Desgraciadamente, como he dicho, la composición no es así. La composición de 450 se puede decir que solamente un cuarto o un quinto representan a los ciudadanos y la sociedad civil. Y sobre todo, a su vez, no hay equilibrio entre los representantes de los ciudadanos y la sociedad civil. Es 1 a 10. 8 de la sociedad civil y 80 de los ciudadanos. Yo puedo comprender que se incorpore esta idea de que algunos ciudadanos por sorteo se incorporen, pero no que tengan un peso 10 veces superior a lo que ha sido la sociedad civil, en donde se reúnen cientos de agrupaciones en distintos países. Concretamente, el movimiento europeo está formado por 35 asociaciones que representan a los Estados miembros y otras 35 que representan a distintas instituciones, entre ellos los principales partidos políticos europeos, los principales sindicatos, las principales fundaciones, es decir, que tiene un peso importante. Tengo también la oportunidad de participar en el board del movimiento europeo. El movimiento europeo está con fuerza, tiene 2 representantes en relación a la sociedad civil, pero claro, es limitada. Los federalistas tienen otro y otras instituciones de la sociedad civil tienen otros representantes. Está claramente infravalorada. Hay que recordar también que incluso el artículo 11 del tratado dice con claridad que se convocará a los representantes de la sociedad civil. No dice nada de los ciudadanos. Y sin embargo aquí se le ha dado la vuelta. Es la primera vez que se toma esta fórmula, también a nivel incluso posiblemente constitucional, porque está abierto a la reforma de los tratados y por lo tanto puede ocurrir esto. Y sin embargo, en muchas ocasiones se le ha dado participación a la sociedad civil en mucha legislación ordinaria, en un caso importante se le ha dado menos. Es también otra deficiencia, bueno, como saben ustedes, no empezó cuando estaba previsto por la pandemia, pero también iba a estar previsto en Dubrovnik el 9 de mayo del 20, pero también porque no se ponían de acuerdo las instituciones. Concretamente, el señor Verhofstadt quería ser presidente del Parlamento, de la conferencia, como representante del Parlamento Europeo, y entendía que le correspondía. Y por eso estuvo paralizadas las gestiones casi un año. Fue la presidencia portuguesa la que buscó una solución que no ha sido del todo buena, pero que ha permitido funcionar la conferencia desde entonces. Concretamente, la solución era que hubiera 3 copresidentes, uno en representación del Parlamento, otro de la Comisión y otro del Consejo. Y esto ha permitido que esto funcione, pero que funcione, vamos a decir, regular, que funcione con dificultades. Para empezar, hay 3 secretarías. A pesar que en la española muy valiosa, que las preside, pero tiene que tener 3 jefes y por lo tanto es muy difícil, o mejor dicho hay 3, es muy difícil y en las cuestiones diarias vemos que, bueno, pues que las convocatorias nos están llegando a lo mejor con 3 o 4 días y hay que ir a Estrasburgo, hay que preparar billetes, en fin, funcionalmente no está funcionando bien. Pero lo más complicado es que no hay, quizá ahora ha cambiado, no hay un consenso claro respecto al funcionamiento. La otra dificultad principal es que el board de la conferencia está compuesto por los 3 copresidentes, que son los que tienen capacidad ejecutiva, y después hay otros 6 más. 3 representantes de la Comisión, 3 representantes del Consejo Europeo, incluso algún representante más de los parlamentos nacionales, pero todos sin voz, con voz pero sin voto, de tal manera que dirigen la conferencia es el board, son los 3 copresidentes. Al mismo tiempo, el board está por encima del plenario.
lo cual resulta verdaderamente raro. Y en principio la declaración final quiere hacerla, a lo mejor cambia, que sea el BORD el que la haga, oído el Pleno. Eso no parece que en un órgano de consulta democrático tiene que ser el mejor sistema. También hay que decir que está formado por 9 grupos de trabajo. Los 9 grupos de trabajo están dirigidos 8 por representantes de las instituciones, 3 del Consejo, 3 de la Comisión y 2 del Parlamento. Creo que tampoco la preside ninguno un representante de los parlamentos nacionales. La preside la última comisión, la 9, la preside, que es Juventud, Educación y Paz, me parece que se llama, la preside un representante de los jóvenes. Se llama Educación, Cultura, Juventud y Deporte. Las demás son las personas a las que he hecho referencia. Concretamente, yo participo, y es la que mejor conozco, y también por mi especialidad, porque soy profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, es la de Europa en el mundo. La preside, en este caso, el ministro de Asuntos Exteriores sueco, que procura no meterse en los debates, porque resultan bastante complejos. Esto, en cuanto a la composición, que creo que no es la prevista ni la adecuada. Respecto al funcionamiento, pues se está demorando mucho. Llevamos un año, se convocó el 1 de marzo, llevamos más de un año. Hasta ahora hemos tenido 4 plenos. Bien entendido que el de diciembre se aplazó por razones lógicas, porque la pandemia no lo permitía, y ha sido la semana pasada, el 10 y 11 de marzo. Y nos quedan 3 plenos más. El próximo fin de semana, de jueves a domingo, justo el fin de semana antes de las vacaciones, y el 27 y 28 y 27, 28 y 29, creo que es el fin de semana de final de abril. Y el objetivo es hacer una declaración formal antes, pero que se haga público el 9 de mayo. También hay que decir que ahora mismo no está claro, por lo menos yo no conozco, si la conferencia se va a alargar o no se va a alargar. La agresión a Ucrania ha tenido muchísimos efectos, a mi juicio, respecto a la percepción de la conferencia. En ese sentido, creo que es mayoritario la idea de que hay que aprovechar esa circunstancia para hacer unas conclusiones ambiciosas. Pero hay quienes ya venían defendiendo la posibilidad de que se alargara unos meses más. Tampoco a mí me parece buena idea, teniendo en cuenta que las presidencias siguientes pues son la de la República Checa y la de Suecia. Sin tener nada contra esos países, es conocido que no son los más volcados en una profundización del modelo europeo. Por lo tanto, yo por lo menos, y oficialmente hasta ahora, no se ha comunicado. De momento, el acuerdo es el que creo que está en vigor, aunque me dicen que va a cambiar, es el de 9 de febrero, en donde se establece un sistema que tampoco nos gusta. Cuando digo no nos gusta, no solo el movimiento europeo, sino en general la sociedad civil, por el cual establecen 4 pilares, que son los que van a negociar los resultados de la conferencia, que es el Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales, la Comisión y los representantes de los gobiernos. Y van a tener derecho a veto o a cambiar algunas de las resoluciones los ciudadanos. Y en ese capítulo nos meten también a los 27 representantes de la sociedad civil en el capítulo en donde yo me inscribo. No nos gusta, yo creo que a casi nadie, esa fórmula. Esa fórmula es la que se ha aprobado en febrero, antes de la agresión, de tal manera que es posible que se cambie. Ahora, hay un cierto, por lo menos, movimiento de que tendrá que aprobarlo el Pleno de la conferencia. Tendrá que aprobar esas propuestas. La agresión ha sido una convulsión.
en la última sesión que estuvimos allí, que estuvieron aquí dos de mis compañeros también, pues había un clima, a mi juicio, completamente distinto al anterior. Hubo también una intervención de Borrell muy aplaudida y muy seguida por parte de todos, incluso los que normalmente no están de acuerdo, y no hubo, me corregiréis si creéis que hubo, de algunas de las 100 y pico intervenciones, no hubo ninguna que no se saliera del guión general, que era la condena rotunda y total a la agresión, a pesar que hay parlamentarios, hay distintas personas pues, provenientes de algunos de los países que eran cercanas a la posición rusa. Pero en esta situación, y que en otros momentos así lo han manifestado. Pero a mi juicio, y esta es una opinión personal, aunque creo que compartida con muchos, a mi juicio la agresión va a dar o está dando o dará una cohesión tremenda a la conferencia. Las diferencias entre los grupos creo que son muy pequeñas. Desde luego, entre los cuatro grandes, el Partido Popular, Socialista, Liberales y Verdes, si ya era completa, se ha fortalecido. Y respecto a los demás, procuran no señalar las diferencias. Yo no recuerdo ni una pequeña intervención que tuviera alguna pequeña límite. Y desde luego, en relación a los ciudadanos, tampoco. Con lo cual, yo creo que ha adquirido un nuevo relieve la conferencia. Y en ese sentido, lo que hasta ahora la conferencia ha funcionado en torno a las propuestas de los ciudadanos. Ese sistema, a mi juicio, no es bueno, porque además han creído los ciudadanos que las propuestas que ellos hacen son las que tienen que salir. Y espero que no haya después problemas. Aunque una de las vicepresidentas de la Comisión les ha dicho bien claro que son propuestas que habrá que negociar con los demás, algunos de forma irada dan por hecho que se han trabajado ellos durante no sé cuánto tiempo, mucho, porque han trabajado bien, pero es gente que no tenía costumbre de hacer este tipo de propuestas. Esas resoluciones tienen que ser las que al final se aprueben. No creo que eso va a ser así. Espero que se entienda bien. Se les escuchará en muchos puntos concretos, se les tendrá en cuenta, pero no, a mi juicio, en los temas centrales. Y concretamente, la conferencia funciona en torno a 9 grupos de trabajo, en donde creo, yo no he estado más que en uno, en los demás, por lo que me cuentan, hay participación desigual. Los grupos son cambio climático y medio ambiente. Yo creo que ahí puede haber un acuerdo claro. En el tema de la salud también, incluso en relación a la reforma del tratado. Una economía más fuerte en el mundo, justicia social y empleo. Aquí se juntan muchas cosas. Se juntan la unión bancaria, se junta la unión fiscal, se junta la política social. Ahí parece que hay un cierto consenso en la incorporación del protocolo de Oporto al tratado, en su caso, si hay reforma, o por lo menos incorporarlo a tratado constante en la medida de lo posible, que no exija la reforma del tratado. Una Europa más fuerte en el mundo, aquí no hay consenso. Yo he estado en las cuatro sesiones del grupo de trabajo. No quiero descalificar las posiciones, pero eran, vamos a decir, inadecuadas. Muchas de las propuestas, por ejemplo, pedían una diplomacia común, ya existe. Luego, o pedían un alto representante que tuviera funciones de ministro, ya existe. Y así sucesivos ejemplos más. O en relación a la política común de seguridad y defensa, que tuvieran cierta capacidad de intervención para la defensa en caso de agresión, ya existe. Es el artículo 42.7. Es decir, está descontextualizado. Pues es normal que, por ejemplo, en un tema tan técnico, pues no conozcan. La ciudadanía no tiene por qué conocer a fondo el funcionamiento de una de las políticas que precisamente en los últimos años, en los 5 últimos años, ha cambiado más. Y en donde además existe consenso por de los grandes partidos, con lo cual pues resulta disfuncional empezar a darle vueltas a lo que ya está resuelto. Y incluso hay cierto consenso, por lo menos lo que a mí me ha llegado, entre los 4 grandes partidos en torno al tema central que reclama Borrell todos los días, que es la superación de la unanimidad
en el seno del Consejo de Asuntos Exteriores para poder tomar decisiones rápidas. Pues hay, por lo que yo he tenido entendido y he escuchado a los portavoces, hay unanimidad entre los cuatro grupos. Sin embargo, los ciudadanos dicen que no. Dicen que eso no es oportuno, que eso va contra la soberanía del Estado, que no sé qué, no sé cuántos. Bueno, con estas reflexiones que ya ven ustedes, que hablo con toda franqueza, lo que he tenido oportunidad de ver, me da la impresión que saldrán conclusiones buenas de los grupos de trabajo que serán mayoritarias, si no son por consensuadas, espero que al final los acepten, pero la participación de los ciudadanos en algunas de estas comisiones, como en esta, es disfuncional, claramente. Hay otras que me dicen que ha funcionado mejor, concretamente la de valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad. Y ahí parece que está ya medio consensuado el tema de las listas transnacionales, el tema del Spitzenkandidaten y algunas cosas más. No sé si alguno de vosotros, me parece que estáis en esa. Después está el tema del impulso digital, que también creo que hay consensos. El de migraciones, entendía que no había, pero ahora va a haber, o es más fácil que haya, porque hasta ahora estábamos pidiendo los del sur que se hiciera un sistema de reparto y otras muchas cosas. Ahora son ellos, los del este, los que quieren un sistema de reparto. Luego creo que va a facilitar el entendimiento en la política de migración. Y por último, educación, cultura, juventud y deporte, pues es posible que vaya bien, a pesar de que se repite hasta la saciedad, que participan un tercio de jóvenes. Eso no es verdad. Participan un tercio de jóvenes en los ciudadanos. En el caso español, una joven, de los 6 que están. Pero, sin embargo, en el cómputo total no llega al 8%, porque hay 4 diputadas, y entre ellas 2, una del Parlamento Europeo española y otra del Congreso de los Diputados, que tiene menos de 30 años. Pero en los demás grupos hay muy pocos. Con que si haces el cómputo total de los 450 jóvenes, debe haber 52 o 54. Luego, un 10%, no el 30% que se repite con la saciedad, especialmente por boca de la Comisión. No creo que cumple la principal participación de los jóvenes. Y las grandes asociaciones, que hay muchas en España, de jóvenes, por ejemplo, la del Movimiento Europeo, que suele englobar a todas las demás, y donde han hecho ya 2 grandes reuniones y una tercera que se hará el próximo 1 de abril, pues no están nada contentos de la representación de la juventud, porque no existe una representación de la juventud, solo hay designada la presidenta de una de las comisiones. Bueno, pues estas son las perspectivas, a mi juicio, que tienen la conferencia. Sin embargo, a partir del próximo pleno se va a cambiar el método y van a ser los grupos de trabajo los que presenten propuestas y no van a ser las propuestas de los ciudadanos. Yo espero que cambie bastante el sentido. Primero, porque lo van a hacer las comisiones y va a haber, pues hay un montón de gente. Hay en fin, diputados de los parlamentos nacionales de primera fila, hay diputados del Parlamento Europeo, hay ministros, exministros que tendrán muchísimo que decir. Llamaba la atención en la conferencia que se le daba mucha importancia y mucho tiempo a los ciudadanos. Al resto, que somos 4/5, bueno, no se nos daba prácticamente nada. Y ahí había pues 4 comisarias, 3 comisarios y un comisario, que hablaron fantásticamente bien, con una gran experiencia y una gran... llamaba la atención el decalaje que había entre unos y otros. Yo sé que esto no se está contando porque parece que es poco democrática esta reflexión, pero es obvia para poder entender lo que está pasando en la conferencia. Y encima, en la prensa española, lo poco que ha salido han sido las consideraciones de los ciudadanos y muy poco de los otros representantes, de los del Parlamento, creo que muy poco, o del Parlamento, del Congreso de Diputados, nada, de nuestra parte nada. Es decir, y sin embargo han salido los que iban en representación de los ciudadanos, que han hablado de que les ha gustado el hotel,
de que era la primera vez que iban a Estrasburgo, que el avión era chiquito. No tiene nada que ver con el tema y sobre todo pues da una idea de que aquello es un pequeño lío, cuando no es así. Hay personas que se lo han tomado muy en serio, que son los representantes de todo el resto de las instituciones, también de las regiones, también, bueno, me cuesta trabajo decirlo, pero las 3 españolas representantes de las instituciones no han ido ningún día. Yo creo que aquí se tiene que saber las cosas. Y los hay de los 3 partidos políticos. Luego, yo no me meto nunca en cuestiones, represento al movimiento europeo y por lo tanto están de todos los partidos políticos y intento ser respetuoso con ellos. Pero hay algo que sorprende en la conferencia y que otros compañeros de otros sitios nos dicen que cómo ha sido esto posible. ¿O cómo es esto posible? Todavía tenemos 3 plenos que espero que vengan. La conclusión es clara. El ambiente en la conferencia ha cambiado. La agresión creo que va a ayudar a una mayor cohesión y va a ayudar a que se ponga en marcha la reforma de los tratados. Y a mi juicio eso tiene que tener 2 partes. Una que sea automática casi, que se haga por el procedimiento simplificado y otra que sea la apertura de la Convención. Tengo entendido que el Parlamento Europeo ha hecho ya una ponencia de iniciativa, creo que se llama, precisamente en aplicación del artículo 49 para iniciar la reforma de los tratados. Creo que ha sido el miércoles pasado. Por lo tanto, algo que veíamos lejanísimo los más optimistas, ahora está encima de la mesa. Eso es todo. Muchísimas gracias, señor Aldecoa.